Ay, qué Madero tan hombre, bonitas son sus acciones. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle. El día de hoy traigo para todas y todos ustedes a uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, ni más ni menos que Francisco Ignacio Madero. Este video lo titulo La Revolución Espiritista de Madero. Vamos a narrar a continuación algunos de los aspectos primordiales de la vida del apodado de manera cariñosa como el apóstol de la democracia, así como la influencia de la doctrina espírita en su pensamiento político y también en el desarrollo de su presidencia de 1911, para ser exactos, en el mes de noviembre del día 7 hasta el 19 de febrero de 1913, en que es obligado a renunciar al cargo de titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Acompáñenme, por favor. Francisco Ignacio o Francisco Indalecio Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, en el municipio de Parras, Coahuila. Sus padres fueron Francisco Madero y Mercedes González. Es descrito por sus biógrafos como un niño que se la pasaba meditabundo, triste y también en constante ayuno, lo cual para sus familiares implicó que este hombre fuera de pequeña estatura. Francisco y Madero era miembro de la estirpe del mismo apellido Madero. Este apellido pues llegó al estado de Coahuila a finales de la época colonial. El abuelo Evaristo Madero, que era el patriarca, había sido gobernador del estado en el año de 1880 y concluyendo en el año de 1884. Este hombre era dueño y poseedor de varias fábricas textileras, de un banco en el estado de Nuevo León, así también como un gran comerciante y precursor de inversiones y de desarrollo industrial en la zona de la laguna. Francisco Ignacio Madero, además, era miembro de una familia numerosa. Se dice que eran aproximadamente del matrimonio de Francisco Madero y Mercedes González 16 hijos, 24 nietos, 36 bisnietos. Esta familia era una de las más prósperas y una de las más ricas del Porfiriato. Su fortuna estaba valuada en aproximadamente 300,000 millones de pesos. Así que los Madero pues eran considerados por algunos de los más importantes ministros del régimen porfirista, particularmente con el ministro de Hacienda, José Ives Limantur. Francisco Ignacio Madero tuvo la fortuna de ir a estudiar a la Escuela de Altos Estudios de París en el año de 1886. Cuenta nuestro personaje que en su estancia cerca de Versalles, en el año de 1891, llegó para él algo sumamente trascendental para la vida del prócer o del apóstol de la democracia.
A sus manos, cuenta él, llegó algunos de los ejemplares o cuadernillos de la Review Spirit o Revolución Espírita. Estos escritos estaban publicados e inspirados en la filosofía espírita de Allan Kardec, el cual escribió el libro de los espíritus. Francisco Ignacio Madero asistía a algunas de estas sesiones espíritas, en la cual él fue nombrado por los espíritus como un medium escribiente. Sin embargo, vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste la doctrina del espiritismo. La doctrina espírita o el espiritismo era una filosofía o una forma de pensamiento que surgió en Francia entre los círculos intelectuales aproximadamente en el año de 1853. Cuenta algunos de los primeros capítulos de este libro que la doctrina espírita o el espiritismo viene de tres conceptos que tienen en sí diversos sentidos o diversos significados. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Espíritu, alma y espiritualidad. Allan Kardec sintetiza estos conceptos y los articula en lo que él llama espiritismo. Los espiritistas asumen como concepto primordial del alma aquella potencia, aquella fuerza, aquel ser autónomo, independiente, que tiene una existencia propia y que al abandonar el cuerpo o la materia sigue persistiendo. Él también escribe que hay otras dos perspectivas del alma. El famoso panteísmo, el cual se traduce en que en el universo, en el mundo físico, existe un alma totalizadora, la cual homogeneiza y le da vida, le da sentido y un hálito de vida y de existencia a todos los elementos que constituyen la naturaleza física, la cual es perceptible a través de los 5 sentidos. Sin embargo, las cosas cuando logran culminar o finalizar su ciclo de vida, este hálito se desintegra en átomos, en moléculas, en pequeñas partículas y posteriormente vuelve al lugar del origen para nuevamente darle vida, sentido y existencia a las cosas. Y la última y tercera perspectiva del alma es propiamente una existencia muy inherente y apegada a la vida, es decir, el cuerpo, según esta doctrina, al tener el último aliento, el alma o el espíritu que lo constituye también sale de él, muere, porque tiene una existencia muy semejante a la que tiene la materia. Los espiritistas, como Allan Kardec, uno de sus principales ideólogos y precursores, nos dice en su obra que se han investigado muchos fenómenos referentes al espiritismo. Uno de ellos es el famoso experimento de la danza de las mesas o el movimiento de las sillas. Dice que en muchos lugares de América y de Europa comenzaron a tenerse registros de la existencia de sillas y mesas que se movían, las cuales a través del golpe de alguna de sus patas que las constituyen suelen
dar una respuesta a una pregunta de un medium. Los mediums, según dice Allan Kardec, son individuos que pueden estar no precisamente superdotados de inteligencia y de grandes facultades. Más bien puede ser cualquier individuo que ponga en práctica y que también recurra a los estudios propios de esta obra. Individuos de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo, de cualquier procedencia, pueden ser mediums. Entonces Francisco Ignacio Madero leyó todo este panorama, todas estas obras, dice en sus memorias que las devoró literalmente, y que en ese momento no significó o implicó algún cambio en su vida, pero eso se va a traducir ya en la siguiente década, en 1900 a 1910. Acompáñenme, por favor, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle. Francisco Ignacio Madero regresó a México y a partir del año de 1893 se hizo cargo de los negocios familiares, acrecentando su fortuna personal a aproximadamente $500,000 de pesos. Francisco Ignacio Madero tuvo a su disposición a una gran masa de trabajadores en su hacienda de Parras en Coahuila. Él se dedicaba al comercio, a la administración y a la contaduría en sus negocios personales y en el cultivo de algodón. Él escribió también un tratado acerca de medicina homeopata o homeopatía, mejor dicho, con el objetivo primordial de dotar a las personas sanas de alguno de los síntomas que presentaba un enfermo de una enfermedad en particular. Francisco Ignacio Madero además trataba con equidad, con una dosis de ternura y de beneficencia a sus trabajadores. Se dice que su personal médico particular iba a atender a los obreros en caso de que estos presentasen alguna infección o alguna enfermedad. Obligaba literalmente a los hijos y a los padres que laboraban en su hacienda de asistir a la escuela de educación elemental que él mandó a abrir. Pero en 1901, nuevamente el espiritismo en la mente y pensamiento de Madero retornó, rebrotó y resurgió. El espíritu José, denominado con ese nombre, comenzó a manifestarse en aquellas noches en vela en las cuales Francisco Ignacio Madero comenzaba a obtener conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Él nos dice en La sucesión presidencial de 1910, un libro que muchos autores dicen que fue inspirado por los espíritus que tuvieron comunicación en las sesiones espíritas con Madero, que la situación política por la cual el país atravesaba era sumamente crítica. La patria, la soberanía y la libertad estaban en riesgo. El espíritu de José invitó a Francisco Ignacio Madero a la reflexión y también al estudio del espiritismo. En el año de 1904, nuevamente Francisco comenzó a tener comunicaciones con el espíritu de José, el cual
le mandó a tener ayunos, a comenzar y pensar acerca de los proyectos futuros en vela, levantarse muy temprano, moderarse en el alimento y en los ocios y en los placeres inferiores. De ahí Madero comenzó a obedecer los mandatos de aquel espíritu o de aquella ánima denominada José. Posteriormente, Francisco Ignacio Madero, en el año de 1907, fue graduado, por así decirlo, y premiado por este espíritu. Sin embargo, en el paréntesis que va de 1901 a 1907, Francisco Ignacio Madero participa en la campaña electoral para la gubernatura del estado de Coahuila. En aquel mismo año organiza un club político denominado Benito Juárez, así también como él integra a otros clubes políticos en otros municipios y otras comarcas de la zona de la laguna. Sin embargo, el candidato oficialista es impuesto nuevamente por el poder central. Así que Madero toma conciencia de que desde la Ciudad de México se imponen a los presidentes municipales, a los gobernadores de la Federación, la cual es una rotunda violación a la soberanía y autonomía de los estados, que está estipulada en la Constitución de 1857, pero también está constituida en el Pacto Federal. Francisco Ignacio Madero entonces comienza a adquirir esa conciencia que él mismo critica en la sucesión presidencial y en otros documentos que tenemos de él, de esta mentalidad de una clase acomodaticia como la era la suya, que simplemente se procuraba en las diversiones, en las pasiones inferiores, pero que no tenía conciencia de la flagrante violación a la soberanía de los estados y de los territorios que conformaban la República Mexicana. En agosto de 1908, el espíritu de José le manifiesta lo siguiente: la providencia te ha escogido para que emplees tus energías y tus pensamientos en un proyecto y un objetivo útil. Así que ahora tienes que adquirir la conciencia de que tú vas a hacer algo importante por este país y por la patria. Francisco Ignacio Madero estaba ante una tarea sumamente importante, muy compleja y que probablemente le costaría muchas penas. Francisco Ignacio Madero, en una de las sesiones espíritas y en el cuaderno, escribió las iniciales BJ. Y este espíritu le dijo al apóstol de la democracia: vas a enfrentar a un hombre falso, hipócrita y astuto, pero tú vas a anteponer la honestidad, la lealtad y la sinceridad. ¿Quién era ese espíritu? Ni más ni menos que el benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García. Madero había sido para algunos autores
autorizado por los grandes próceres del liberalismo decimonónico para combatir a la dictadura. Madero no solamente se comunicaba con los espíritus por su función de medium escribiente, sino también con sus familiares. Como todo hijo de buena familia, de procedencia burguesa y acomodada, tenía que pedir autorización al patriarca don Evaristo Madero y también al padre don Francisco. ¿Para qué? Para emprender la misión que los espíritus y la providencia, Panchito, como lo conocían de cariño su mami y su papá, le escribió una carta muy significativa a don Francisco Madero, la cual le hacía saber que la providencia lo había escogido y que no tenía ningún temor de perder sus riquezas, de perder su posesión económica, de perder sus privilegios, porque una tarea demasiado grande le esperaba. La patria estaba en riesgo y en un peligro sofocante, y él creía que el alma era inmortal y por lo tanto él no temía ni la cárcel ni la muerte. Francisco Ignacio Madero, no sabemos si esas creencias espíritas lo movieron en corazón y en pensamiento para emprender esa tarea, o tal vez fue simplemente una idea de sus propios principios. El espiritismo en Madero no debe de verse como algo exótico, algo extraño, algo fuera de los paradigmas racionalistas, no solamente de nuestra época, sino también de la suya. Francisco Ignacio Madero postula en el famoso libro de la sucesión presidencial en 1910, publicado a principios de 1909, que el centralismo y el absolutismo ejercido por el general Porfirio Díaz había sido un factor determinante para tener a una población pendenciera, inactiva, y también el temor y el miedo eran un factor para que los ciudadanos de México no se levantasen en armas. Es decir, el mismo gobierno y administración de Díaz había fomentado la costumbre de que los ciudadanos o prefirieran la paz y el orden, o la represión, la cárcel y la muerte. Madero dedica su libro a los grandes héroes de la patria, a los mexicanos de buen corazón y también a los periodistas independientes. Francisco Ignacio Madero, recordemos que financia a muchos de estos hombres de la prensa. El más clarividente ejemplo lo tenemos en el famoso periódico de Regeneración de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Francisco Ignacio Madero dice
que el militarismo y la dictadura son la consecuencia de las revoluciones que se suscitaron en el país. Porfirio Díaz enarboló la bandera de la no reelección y de la no perpetuación en el poder público de un solo hombre. Sin embargo, había olvidado y había violado flagrantemente estos principios. El presidente Díaz, aunque tomara y asumiera la palabra que exhortó en la entrevista al periodista norteamericano James Creelman para la revista de Pearson's Magazine en el año de 1908, de que México estaba preparado para la democracia. No era más que un convencionalismo o una estrategia política del viejo caudillo del 2 de abril para perpetuarse en el poder político. Francisco Ignacio Madero decía que el presidente Díaz, aunque nombrase a un sucesor, iba a continuar en el poder porque simplemente sus allegados, sus aplaudidores o sus falsos aduladores iban a mantener sus privilegios y sus fueros. Por lo tanto, el presidente Díaz iba a continuar su régimen. Francisco Ignacio Madero nos cuenta todo lo que sucedió durante la campaña de 1905 y también nos recomienda que estudiemos la historia para analizar las consecuencias funestas del centralismo y del absolutismo. Madero se dio a la tarea de leer a las órdenes del espíritu de José la obra México a través de los siglos, así como otras obras históricas de los romanos, y también se puso a analizar acontecimientos contemporáneos como la guerra ruso-japonesa de 1905. Francisco Ignacio Madero va a comenzar la lucha con la fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista para dar un contrapeso al Círculo Nacional Porfirista que organizaba las reelecciones del dictador, también para hacer contrapeso al Partido Nacional Democrático o el Partido Reyista, y también el Partido Reeleccionista encabezado por los científicos. Madero finalmente emprende la campaña electoral en el año de 1909, recorriendo Veracruz, Tabasco, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro y en la Ciudad de México organizando una convención nacional antirreeleccionista que levantó ámpula en los puntos cercanos a la capital de la República. Francisco Ignacio Madero logra conjuntar a toda la oposición que había apoyado y sostenido la candidatura del general Bernardo Reyes. Recordemos que el general Bernardo Reyes había sido gobernador del estado de Nuevo León y militar y jefe de la brigada de aquel estado. Sin embargo, el movimiento reyista entre los estudiantes, la clase media y muchos otros sectores de la sociedad porfirista en Nuevo León comenzó a crecer. Por lo tanto, don Porfirio Díaz lo despojó de su puesto de gobernador, imponiendo a uno de sus enemigos más mortales, que era el general Jerónimo Treviño, y después Bernardo Reyes fue enviado a Europa y particularmente a Francia para estudiar armamento y estrategias bélicas. A todas luces, el viejo dictador y su colmillo retorcido le decía o le dictaba que lo mejor era deshacerse de una grave amenaza.
Francisco Ignacio Madero, en un mitin pronunciado en el estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey, le acarreará una persecución y también una represión que lo llevará a la cárcel de San Luis Potosí. Pero esa ya es otra historia. Muchas gracias por sintonizarnos. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tencle.